Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia hermosa de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana presente. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Pero gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que su Espíritu Santo se deje sentir en este lugar y todo lo que ocurra sea para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Habilítenos para estar en el Espíritu. Quite de nuestra mente todo ruido y permita que el Santo Espíritu deposite su palabra y su verdad en nosotros. Nos entregamos en su mano santa, Padre, para recibir palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante el fin de semana pasado y durante este fin de semana trabajaremos con la serie Un refugio para la familia. Como ya sabemos, es una serie muy extensa y vamos a trabajar con el libro de Apocalipsis, Un refugio para la familia. Cuando leemos y entendemos a la luz de la Biblia lo que es la apocalíptica bíblica, descubrimos que el refugio de la familia es Dios. Dios diseñó la familia, Dios creó la familia, Dios redime a la familia, Dios es el todo de la familia. Cuando usted entiende la apocalíptica bíblica como una literatura de revelación, y cuando usted entiende la revelación que Dios hace, no solamente de los eventos, sino de su plan de salvación, entonces y solo entonces usted ve en Dios y encuentra en Dios un seguro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted tiene esa experiencia real con Dios, cuando usted tiene esa experiencia vivencial, cuando es una experiencia cotidiana, cuando Dios para usted es un ser real a través de su palabra, entonces la gente se da cuenta que algo especial está pasando en la vida suya. Su familia se convierte en luz en medio de la oscuridad de este mundo y su casa se convierte en un faro de luz que ilumina la senda de salvación a otros. Y usted se convierte en el blanco de las bendiciones de Dios. Cuando usted lee la Biblia, la palabra bienaventurados, tanto en hebreo como en griego, tiene una significación tan interesante y tan profunda, pero la base de todo el significado de la palabra es una persona que es bendecida por Dios, una persona que es apartada por Dios, una persona que es favorecida de Dios, una persona que recibe las bendiciones de Dios, una persona que tiene una especial relación con Dios. Cuando se llega al Nuevo Testamento y Cristo habla en el Sermón del Monte, la palabra que repite 9 veces es la palabra bienaventurados. Así comienza el Sermón del Monte, así comienza lo que se conoce como la carta magna del reino de la gracia, con la palabra bienaventurado. Si Dios es un refugio para su familia, entonces usted es un bienaventurado. En el cielo hay muchos libros, pero hay un libro que se llama el libro de la vida, donde están los nombres de los bienaventurados, los nombres de las personas que vivirán en el cielo. Y cuando usted estudia la Biblia, descubre por lo menos 7 tipos distintos de libros que nos habla la Biblia.
Es posible que haya más libros por allí, pero lo que nos interesan son estos 7 libros. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, descubre desde que comienza que Cristo da la orden de que todo lo que se hace, todo lo que se está diciendo en el libro, en el Apocalipsis, tiene que ser registrado en un libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Recuerde, y hemos dicho, y lo remitimos otra vez a la página, el libro del Apocalipsis en su parte estructural fue escrito como un quiasmo, es decir, la comparación de 2 listas, la parte histórica, la parte escatológica. Como no tenemos todas las noches el tiempo para estar repitiendo la misma cosa, lo estamos remitiendo a la página lavozdelconsolador.org. Y allí en la página lavozdelconsolador.org hay un PDF, hay todo un documento que escribimos para que usted aprenda cómo debe leerse el libro del Apocalipsis. Hemos dicho y repetimos que el Apocalipsis no se lee como los otros libros. Hay que leerlo como el libro está creado y hecho para que sea leído. Después que usted lee el prólogo, tiene que leer el epílogo. Después que lee la visión 1, tiene que leer la 8. Después de la 2, tiene que leer la 7. Después de la 3, tiene que leer la número 6. Después de la 4, de la 3, tiene que leer la 5. Después de la 4, tiene que leer la 6. Tiene que leer el libro cruzado. Toda la explicación está allí en aquel documento que está en la página lavozdelconsolador.org. Número 1. Número 2. Cuando usted lee el libro así y combina el prólogo con el epílogo, la visión 1 con la 8, la 2 con la 7, etc., descubre la descripción de distintos libros en el libro de Apocalipsis. Al principio, en la visión 1, capítulo 1, versículo 11, encuentra esto que Cristo dice: todo lo que se está diciendo, escríbelo en un libro. Cuando va al final, capítulo 22, versículo 7 en adelante, descubre en el versículo 7, el versículo 9, versículo 10, versículo 18 y el versículo 19 que se repite la misma idea de lo que está escrito en el libro, lo que ha sido escrito en el libro, que no puede añadirle lo que está escrito en el libro ni puede quitarle lo que está escrito en el libro. La idea del autor, la idea de Dios, la idea de Jesucristo y del Espíritu Santo es dejar bien en claro que todo lo que Juan vio, oyó y lo que Juan experimentó se registró en un libro. Y el libro se llama Apocalipsis porque la primera palabra que aparece en el libro es Apocalipsis. Dice la revelación de Jesucristo. Revelación en griego es Apocalipsis. El libro está escrito, está hecho, fue diseñado para dar a conocer las cosas que los hombres no saben. Número 1, aparece que el libro, Dios da la orden de que se registren todas las visiones y se haga un libro. Número 2, cuando usted sigue leyendo, encuentra en el capítulo número 4 y el capítulo número 5, específicamente en el 5, versículo en adelante, encuentra a Dios sentado en su trono y tiene en la mano un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Otro libro que aparece en el Apocalipsis. Cuando usted sigue mirando y sigue leyendo, llega al capítulo número 10 y aparece un ángel con un librito abierto en la mano. Cuando usted sigue mirando, descubre entonces de una manera interesante que aparecen varios versículos que hablan del libro de la vida. El primero está en el capítulo 3, versículo 5, que vamos a usar como referencia. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo número 5. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué dice la Biblia ahora? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mi pregunta, ¿hay en el cielo un libro que se llama el libro de la vida? Sí, Señor. Sí, Señor. Su nombre tiene que estar en ese libro. Usted no puede permitirse vivir en la tierra sin estar seguro de que su nombre está en ese libro. Es imprescindible que su nombre esté en ese libro. Ya veremos más textos acerca del libro de la vida. Cuando usted lee el capítulo 20, versículo 12, hay una escena donde aparecen libros que son libros de registros, libros que contienen la vida de las personas y que son usados como las evidencias para hacerle un juicio. Cuando usted va al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16, se habla de un libro de memoria que está delante de Dios. Y finalmente, cuando va al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, Gabriel habla del libro de la verdad. 7 tipos diferentes de libros que encontramos en la Biblia.
nos interesa ese libro de la vida. Y para ello vamos a tomar la apocalíptica bíblica no desde el libro de Isaías, pero vamos a combinarla en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante entender esto del libro de la vida? El Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 16, versículo 27, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis, conforme a su vida. Cuando leemos la Biblia descubrimos que nosotros somos lo que somos. Y la única manera de explicar lo que somos es a través de la palabra bíblica praxis. ¿Qué es esto de la praxis? Algunas definiciones dicen que la praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si usted es una persona nacida de nuevo, vive como una persona nacida de nuevo. Si usted es una persona que no ha nacido de nuevo, vive como una persona que no ha nacido de nuevo. Cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de agua y del Espíritu, que era necesario nacer de nuevo. Y dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Cuando Cristo viene a la tierra, viene para evaluar si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. La praxis se define también como ese proceso mediante el cual una idea o un conocimiento, un concepto, una lección, se convierte en parte de la experiencia vivida. Si es verdad que conociste a Jesús, si es verdad que te entregaste a Jesús, si es verdad que perteneces a Jesús, si es verdad que tu nombre está en el libro de la vida, entonces eres una persona nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Nos interesa sobremanera trabajar con ese libro de la vida y entender esos registros. Escuche, por favor. Todos los seres humanos, todos tienen un registro personal, un archivo personal, donde se colocan las experiencias y las cosas de cada persona. Sin embargo, está el libro de la vida, donde se registran los nombres de todos aquellos que se entregan al Señor. Si usted es papá o mamá y tiene hijos o hijas, su primer empeño en la vida, su primera razón de ser en la vida es, número 1, asegúrese que su nombre está en el libro de la vida. Asegúrese que el de su esposa está en el libro de la vida. Y asegúrese que el de sus hijos está en el libro de la vida. Porque usted puede ganar todo lo que quiera en la tierra, pero si usted no va al cielo, lo perdió todo. Lo único importante, trascendente y fundamental en la vida es la salvación. ¿Es así o no es así? Hay gente que muere más joven, pero mueren en Cristo Jesús. Hay gente que muere más tarde, pero mueren en Cristo Jesús. La clave es, ¿has muerto en Cristo Jesús? ¿Estás vivo en Cristo Jesús? ¿Es Cristo Jesús la razón de tu existir? No importa lo que usted haga, no importa quién usted sea, no importan las circunstancias ni las razones. Si usted se pierde, lo perdió todo. ¿O no? A ver, ¿sí o no? De allí la importancia de entender el valor de este famoso libro de la vida. De allí queremos trabajar, de allí queremos dedicar todo el tiempo que tenemos durante esta noche y durante este fin de semana. Vamos a lo primero, vamos a lo más donde aparece en esta idea de estos libros allá al principio. En el libro de Éxodo, capítulo 32, Moisés se presenta delante de Dios después que el pueblo cometió pecado. Moisés conoce que en el cielo hay un libro donde la gente que pertenece a Dios tiene su nombre. Así que Moisés se presenta delante de Dios en el monte, Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32, y le dice a Dios, mira, yo sé que este pueblo ha cometido un gran pecado. Te ruego que tú lo perdones, y si no, bórrame del libro que tú has escrito. Yo pienso que es un atrevimiento de parte de Moisés. ¿Cómo usted le da una sentencia a Dios? Mire usted la respuesta de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 33. ¿Qué respondió Dios? ¿Qué le dijo Dios? Y Jehová respondió a Moisés. ¿Qué le respondió Dios? Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Pregunto,
¿Tiene Dios un libro donde están los nombres de su gente? ¿Sí o no? Sí, Moisés lo sabía. ¿Estaba el nombre de Moisés en ese libro? Sí. Por eso digo, si no, bórrame de ese libro. Asegúrese, por favor, de que su nombre esté en ese libro. Usted puede pintarse de cristiano todo lo que usted quiera, pero si su nombre no está en el libro, usted no va a ir al cielo. Pastor, eso es cruel. No, eso es justicia. ¿Hay un libro o no hay un libro? Dios dice que sí. Al que pecare contra mí, ¿qué cosa? A ese borraré yo de mi libro. En el libro de San Lucas, capítulo 10, los discípulos vinieron muy contentos, muy jubilosos, muy felices, y se le decían al Señor, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetaban. ¿Y qué le dijo Cristo? San Lucas, capítulo 10, vamos rapidito. San Lucas, capítulo 10, estamos haciendo una aproximación a lo que vamos a estudiar. San Lucas, capítulo 10, miren lo que le dijo el Señor Jesús. San Lucas, capítulo 10, ellos vienen muy alegres, muy contentos, muy emocionados. Cristo le dice en el versículo 20, ¿qué dice Cristo? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. ¿Qué dice Cristo ahora? Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿Dónde dice? En los cielos. ¿Sabía Cristo que los nombres de los apóstoles estaban registrados en el cielo? Sí. ¿Lo sabía o no lo sabía? Así que no se alegren de que ustedes están venciendo a los demonios. No se alegren de ninguna de esas cosas. Alégrense que tienen sus nombres en el libro de la vida, que tienen sus nombres registrados en el cielo. Mi pregunta, ¿es motivo de regocijo que tu nombre esté en el cielo, sí o no? Sí. No importa lo que pase. Si tu nombre está registrado en el libro de la vida, tiene esperanza, tiene futuro, tiene seguridad y Dios es tu seguro refugio. Es muy diferente la vida cuando tu nombre está en el libro de la vida, cuando Dios es tu refugio, cuando los ángeles te acompañan. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y ¿qué cosa? Y los defiende. Dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice en el libro de Isaías que Dios estará a nuestro lado como poderoso gigante. Pregunto, ¿es importante que tu nombre esté en el libro de la vida? ¿Es imprescindible que el nombre suyo y mío esté en el libro de la vida? ¿Sí o no? Cuando pecamos contra Dios, cuando vivimos de cualquier manera, cuando hacemos pocas vergüenzas, cuando nuestra vida se convierte en una cosa espantosa, ¿borra a Dios el nombre del libro de la vida? Él dice, al que pecare contra mí lo borro. De manera que esto tiene que ponerse bien en clave y en perspectiva para entender que trabajamos con un Dios que es un Dios de principios, no de sentimientos. Los sentimientos son la mejor herramienta de Satanás. Dios utiliza los principios. Los sentimientos cambian con las circunstancias. Dios no cambia. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Es así o no es así? Vayamos al libro de Daniel y a ver hasta dónde podemos llegar. Recuerde que tenemos todo el fin de semana. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10 presenta una escena de juicio en el cielo. Mire usted cómo se describe. Recuerde, repito, en este juicio y en otro juicio que vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 5, aparecen millones de ángeles sirviéndole a Dios en este escenario de juicio. Y aparecen libros o registros. Recuerde una cosa importantísima, y leeremos en 1 de Pedro, y es que en el cielo se le hace juicio especialmente a los que son cristianos. Cuando usted mira la palabra juicio en la Biblia, se describen 4 momentos de juicio. Número 1, un juicio conocido como juicio investigador. Otro juicio que ocurre cuando Cristo viene a la tierra y separa las ovejas de los cabritos. Un tercer juicio que se conoce como juicio milenial. Y un cuarto juicio que se llama juicio ejecutivo, donde el diablo es quemado en el lago de fuego y todos los malos son quemados. Y como dice Cristo en San Mateo 25:41, el fuego preparado para Satanás y sus demonios. Y allí se quemarán las personas que no se arrepientan. 4 escenas de juicio. Veamos ahora cómo en el libro de Daniel y más tarde en el libro de Apocalipsis se ve esta escena de juicio donde Dios se sienta para hacer juicio y cómo se abren libros o registros. Si se abren libros o registros en una escena de juicio, la pregunta que debemos hacernos primero es, bueno, ¿y a quién le están haciendo juicio en ese juicio? ¿A quién se le hace juicio en ese tribunal, en esa escena en el cielo?
donde Cristo aparece tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis? Y yo pregunto, ¿está Cristo presente en el cielo intercediendo por nosotros, sí o no? Sí. ¿Qué dice 1 Juan 2, 1 y 2? Hijitos míos, ¿qué cosa dice? Estas cosas os escribo ¿para qué? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién dice? A Jesucristo el justo. ¿Está Cristo representándolo en el cielo? ¿Sí o no? ¿Está Cristo representando a todos los seres humanos de la tierra? A ver, una trampa, ya cayeron, no se deben caer. Hago la pregunta otra vez. ¿Está Cristo representando a todos los seres humanos de la tierra? Amén, no. ¿A quién está representando Cristo? A todos los que son cristianos, a todos los que se entregaron a Él, a los que tienen su nombre en el libro de la vida. Amigo, amiga, escuche por favor. Si su nombre no está en ese libro, Cristo no lo puede representar. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted tener a Cristo como su abogado personal? ¿Quiere usted que Cristo sea su abogado defensor delante del Padre Celestial? ¿Le gustaría que Cristo le represente? Por eso los cristianos no tienen que estar allá en el juicio. Tenemos un seguro representante que se llama Cristo Jesús. ¿Y quién nos puede condenar si Cristo pagó el pecado nuestro? ¿Y quién nos puede acusar si Cristo resuelve nuestro problema? Veámoslo en la Biblia, Romanos capítulo 8. Vamos rapidito. Romanos capítulo 8. Me gusta cómo lo describe el apóstol Pablo, la certeza, la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 8, versículo número 32 al 34. ¿Cómo dice el 32? Romanos 8, 32. ¿Cómo dice? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos dará juntamente con Él, ¿cuánto dice? Todas las cosas. Mire qué cosa linda ahora, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Responde, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y responde. Número 1, Cristo es el que murió. Y ahora añade, más aún, el que también resucitó. Número 3, el que además está, ¿dónde dice? A la diestra de Dios. Y número 4, el que también, ¿qué cosa hace? Intercede por nosotros, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién te puede condenar si estás en Cristo Jesús? ¿Quién te puede condenar si te entregas a Cristo Jesús? ¿Quién puede acabar contigo si perteneces a Cristo Jesús? Nadie. Por eso es tan importante el libro de la vida. Por eso es tan importante que tu nombre esté en ese libro, porque si no está en ese libro, ay mi madre, ¿quién te va a defender? ¿Quién te podrá defender? Y yo pregunto, ¿necesitamos tener el nombre en el libro de la vida? ¿Es importante el nombre en el libro de la vida? Daniel capítulo 7. Vamos rapidito a ver esta escena de juicio en el libro de Daniel y veamos las implicaciones. Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Mire cómo aparece un lenguaje de un tribunal, exactamente como lo describe el profeta. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Cómo dice el versículo 9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, como dice la Biblia, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Qué dice ahora? El juez se sentó, ¿y qué cosa dice? Y los libros fueron abiertos. Pregunto, ¿es una escena de juicio, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está presente un juez? Sí. ¿Tiene asistentes? Millones de millones. ¿Qué se abre para hacer juicio? ¿Los libros? ¿Hay registros en el cielo? A ver, ¿hay registro o no hay registro? Si pensáramos más en eso, hay muchas cosas que no haríamos, hay muchas cosas que no diríamos. Y tendríamos más cuidado en la manera como vivimos nuestra vida. Todo se registra, todo se registra. Mientras esta escena se está mirando, Daniel está muy atento y ve que alguien aparece en el escenario. Versículo 13. Mire quién aparece en este escenario de juicio. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice él, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿como qué?
como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Nadie, absolutamente nadie en la Biblia, en el Nuevo Testamento, utiliza tanto el título Hijo del Hombre como Jesucristo. 65 veces lo usa en San Mateo, San Marcos y San Lucas, y 12 veces en el libro de San Juan. Y fue el título que Cristo más usó y más empleó. Todos los investigadores de la Biblia saben que este título del versículo 13, Hijo del Hombre, es un título apocalíptico de Jesús. Es un título que él adopta para identificarse con los hombres, dejando bien en claro que él es el todopoderoso Mesías. Cuando usted estudia la palabra o la frase Hijo del Hombre en los Evangelios, descubre que aparece, número 1, Cristo como el Mesías enviado, el todopoderoso Mesías, Dios con nosotros. Y número 2, aparece como el siervo sufriente, una sola persona representando dos personas. Dios Todopoderoso, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y número 2, el siervo sufriente que menciona Isaías 53. Cristo es las dos personas. Por eso, uno como un hijo del hombre. ¿Y qué se le dio a este hijo del hombre en esa escena de juicio? Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno, ¿qué dice ahora? Que no será destruido. Mi pregunta, ¿es una escena de juicio? Sí. ¿El juez se sentó? Sí. ¿Los libros fueron abiertos? Sí. ¿Están los asistentes que son los ángeles? Sí. ¿Aparece nada más y nada menos que el Hijo del Hombre? Sí, Señor. Y yo digo, ¿se hace juicio en el cielo? Sí, Señor. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 10. Vamos al versículo 10 otra vez. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué cosa? Fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Veamos otra vez esos registros. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Usted puede graduarse de lo que usted quiera en la tierra, sacar todos los títulos que usted quiera, hacerse todo lo rico que usted quiera. Usted puede lograr en la tierra todo lo que usted quiera. Pero amigo mío, asegúrese que su nombre está en el libro de la vida. Eso no lo puede descuidar. Primero, asegúrese que su nombre está en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Dónde dice la Biblia? En los libros, ¿según qué? Según sus obras. ¿Hay juicio o no hay juicio? ¿Sí o no? ¿Hay registros o no hay registros? ¿Qué hay en tu registro? Es la pregunta interesante. Conocí una persona que el registro lo tenía lleno de asesinatos y de crímenes, porque se ganaba la vida matando gente. Cuando nos conocimos fue una experiencia muy interesante y él estaba muy convencido. El diablo le había convencido que no tenía perdón de Dios por la cantidad de personas que había matado. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Murió Cristo para salvar a los pecadores? Sí, señor. ¿La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Sí, señor. ¿Sí o no? Pues sí. Y aquel hombre, cuando entendió el mensaje de la Biblia, cuando entendió hasta dónde llegó Dios para perdonar los pecados, lloraba y se estremecía diciendo, esto es imposible, esto no puede ser. Y cuando entendió el sacrificio de Jesucristo, y cuando entendió, hay una frase misteriosa que usa el apóstol Pedro en el capítulo de Hechos, capítulo 2. Vamos rapidito. Hechos, capítulo 2. Hay cosas hermosas en la Biblia que la humanidad pasa por alto, pero que son cosas tan maravillosas que nos hablan del amor de Dios. Versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Hechos 2, 23. A este, Jesucristo, entregado por el determinado consejo, ¿y qué más dice ahora? Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Yo pregunto,
¿Estaba consciente Dios que estaba entregando a Jesucristo? Sí. ¿Estaba consciente Dios que era la única manera de salvar a la humanidad? ¿Sí o no? Sí. ¿Estaba Dios de acuerdo en salvar a la humanidad? Sí. ¿Estaba de acuerdo en que Cristo muriera? Sí, Señor. Entonces mi pregunta es, si hasta Dios estuvo de acuerdo, muy a pesar del costo tan alto, ¿cómo es que usted descuida su salvación? Si a Dios le costó todo. ¿Cómo usted puede vivir tranquilo en este mundo sin saber si un hombre está o no está en libro de la vida? ¿Muere la gente de cualquier momento? ¿Muere o no muere? ¿Y qué fue lo que pasó? Que le dio un infarto masivo al corazón, pum, y se fue. Que un accidente y pum, y se fue. Pero si ahora mismo estábamos aquí, pum, ya se fue. ¿Ocurren esas cosas? ¿Ocurren esas cosas o no ocurren? Entonces, ¿cómo es que la gente arriesga la eternidad por nada? Por nada. ¿Qué es lo primero? La salvación. ¿Quién va primero? Dios. ¿Quién va primero? Jesucristo. ¿Quién va primero? La obra del Espíritu Santo. Asegúrese de eso y luego siga con los demás. Porque si usted sigue con los demás y no asegura esto, usted está en la cuerda floja. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No, que espérate que más tarde, déjese de cuento. Arregle sus cosas con Dios. La eternidad es para siempre. Este mundo es solamente un poquito de tiempo. Vamos a darle un tiempo. Le doy 150 años. ¿Qué usted va a hacer después de 150 años? Madre mía, ¿han visto gente de 100 años? ¿Lo han visto o no lo han visto? Por lo menos lo que queda, ¿no? Conocí un señor que le gustaban las poesías, cosas lindas, mamá. En Puerto Rico tenía 101. Y bueno, tuve que ir a predicar a esa iglesia donde estaba el hijo, que era un anciano, creo que era el primer anciano. Me dice, mire, ese es mi papá, tiene 101 años. Y le digo yo, mi amigo, pero usted ha comido bastante. Y empezó a reírse, a reírse. Dice, ¿le gustan la poesía a mi papá? Digo, no me diga. Y me dice, sí, me gustan la poesía. Y ha hecho mucha poesía. Dice, imagínese, yo estoy escribiendo poesía desde que era un niño. ¿Y no ha escrito ningún libro? Nunca se me ha ocurrido. Digo, porque se le ocurre entonces. Y empezamos a hablar de cuando era niño y de que fulano y tal. Y le pregunto, venga, ¿hay cuánta gente queda de la época suya? Dice, no, eran blanditos, todos se han muerto. Cosa linda. Eran blanditos. Digo, ¿por qué queda usted? Dice, quedo yo, pero no sé por cuánto tiempo más. La otra vez que volví, nos encontramos de nuevo. Digo, hey, está aquí mi amigo. Dice, sí, ya tengo 102. Y ¿usted cree que llega como hasta 120, 125? ¿Qué va? Dice él, ¿qué va? Yo no creo que aguante tanto. Tal vez cuando usted venga y yo no estoy. Y así fue. Cuando regresé, le digo, ¿y dónde está el amigo mío? Dice, ya se fue. Digo, pues dígale que venga. Dice, no, de donde viene no puede venir ahora hasta que venga Cristo. Pero eso fue alegre, feliz, contento. Tenía 70 años caminando con Jesucristo. Y él nada más me decía, yo sí sé que mi nombre está en el libro de la vida. Aquí todo se queda, aquí todo se va, pero cuando Cristo venga yo me voy con él. Yo le digo a mi hijo y a mi nieto, pónganse claro con el Señor y a los bisnietos, déjense de monería, no se estén entreteniendo en este mundo. Todo esto es pura porquería, yo he vivido muchos años y yo sé que esto va de paso, que su nombre está en el libro de la vida. Querido, ¿tiene sentido o no tiene sentido? No que antes de yo morirme yo me entrego. Sí, déjate de cuento. Ten cuidado, ten mucho cuidado, que hay muchos que no se le ha hecho fácil y no han tenido tiempo. Ok, escuche estos 2 parrafitos que escribí, por favor. Escuche, por favor. Primero déjeme hacerle un par de preguntas, a ver si nos estamos entendiendo. ¿Es Dios un juez que hace juicio, sí o no? Sí. ¿Se sienta Dios para hacer el juicio? Sí. ¿Los ángeles le asisten como los asistentes en este juicio? ¿Se abren los libros donde están los registros de las personas? ¿Aparece Cristo como el abogado intercesor en medio del escenario? ¿Sí o no? Sí. Cada persona tiene un registro en el cielo. ¿Es cierto o no lo es? Usted tiene el suyo, yo tengo el mío. Los registros de los cristianos se revisan antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Es cierto o no lo es? Sí, porque antes de Cristo venir, tiene que tener todo su asunto en orden para saber a quién viene a buscar. ¿Es así o no es así? Y ya vamos a leer un versículo hermoso que viene por ahí. Los registros de los impíos después de la segunda venida en el milenio.
Es decir, que los que se pierden, los que no se entregan a Jesús, no se revisan antes de la segunda venida, sino que se revisan durante el milenio. Y usted verá quiénes son los que revisan esos libros, junto también con los demonios, los ángeles que cayeron. Vamos por parte y vamos a ver la belleza de todo esto. Apocalipsis capítulo 14, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 14, recuerde que nos gusta terminar cuando la cosa se pone más buena para que usted tenga que venir al día siguiente y no puede dejar de venir. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Cómo dice Apocalipsis 14, 6? Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué dice este ángel? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué dice? Ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando el tiempo dure y podamos hablar un poco más acerca de las 7 iglesias a quienes Cristo le envía su mensaje, y es un mensaje preciosísimo, vamos a ver que todo el periodo histórico de la iglesia cristiana está compuesto en 7 periodos históricos, y le ponen nombre, le llaman las 7 iglesias. En el capítulo 1, versículo 4 del libro de Apocalipsis dice, Juan habla de que hay un saludo que Dios manda. Dice, gracia y paz de aquel que era y que es y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿A quién le manda ese saludo de gracia y paz? A las 7 iglesias. ¿Y cuáles son esas 7 iglesias? La iglesia de Éfeso. Habla también de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, y habla también de la iglesia de Laodicea. Así que menciona estas 7 iglesias para que quede claro que desde el comienzo de la historia de la iglesia cristiana y hasta la segunda venida de Cristo son 7 periodos históricos. La iglesia de Éfeso comenzó la historia de la iglesia cristiana, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Usted mira la historia de la iglesia cristiana y descubre del 31 al 100, del 100 al 313, del 313 al 538, del 538 al 1415, y entonces más adelante se encuentra 1755 y más adelante 1844, y al final de 1844 hasta nuestra fecha estamos en el último periodo de la historia de la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea comenzó en 1844, el 22 de octubre, y termina cuando Cristo venga. Y esta última iglesia, la Odisea, si usted mira la palabra en griego, significa laos dike, juicio del pueblo o el pueblo juzgado. De manera que cuando usted investiga, hay un juicio que comienza en 1844, el juicio investigador. Y este juicio termina justamente antes de que Cristo venga. Usted y yo vivimos en una época de juicio, en un periodo de juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, porque el juicio ha llegado, el juicio ha comenzado. Estamos viviendo en una escena de juicio. La pregunta es, ¿a quién le están haciendo juicio? Primera de Pedro capítulo 4, versículos 17 y 18. Vamos rapidito. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. ¿A quién le están haciendo juicio? ¿A los malos? No. ¿A quién se le hace juicio en el cielo? Dice Pedro, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde dice? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y, dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo le pregunto, ¿hay escena de juicio en este momento en el cielo? Sí. ¿A quién le están haciendo juicio? A todos los que son de la casa de Dios, a todos los que tienen su nombre en el libro de la vida. ¿Y sobre qué le están haciendo juicio? Sobre sus registros. ¿Y quién los defiende? Cristo Jesús. ¿Y qué aboga Cristo Jesús? Su sangre, su sacrificio. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Pagó Cristo el precio de nuestros pecados? ¿Sí o no? Hay una frase misteriosa en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos rapidito. 2 de Corintios capítulo 5. Mire qué frase más interesante y hermosa.
Una frase que ha sido contradictoria para mucha gente, pero alabado sea el nombre de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo número 5, versículo 19. 2 de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando consigo al mundo. Y aquí viene la frase. ¿Cómo dice la frase? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados? ¿A cuáles hombres no le toma en cuenta a Dios sus pecados? A los que se entregaron a Cristo Jesús, a los que tienen a Cristo Jesús, a los que tienen su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué no le toma en cuenta sus pecados a esa gente? Porque Cristo murió por ellos, para pagar el precio de sus pecados. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y antes de aterrizar hago la pregunta, ¿es importante tener el nombre en el libro de la vida? ¿Es imprescindible tener el nombre en el libro de la vida? Mire, yo no estoy hablando de asuntos de religión, estoy hablando de asuntos de relación. Usted puede ser todo lo religioso que usted quiera y derechito perderse. Usted necesita tener una buena relación con Dios. Usted necesita tener su nombre en el libro de la vida. Y entonces la consecuencia es nuevo nacimiento. La consecuencia es una vida cambiada, una vida transformada. La consecuencia es, Filipenses 2:13, que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La consecuencia es que Dios nos santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Hijo de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24. Dios se encarga de hacer en usted, con usted y por usted lo que usted no puede hacer. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero usted sí puede tomar la decisión de entregarse al Señor. Eso le toca a usted. Dios no lo va a obligar a salvarse. La salvación es gratuita, pero no es barata. ¿Se entendió? ¿Cómo es la salvación? Gratuita, pero no es barata. ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Papá, mamá, hijo, hija, ¿está tu nombre en el libro de la vida? Descuida lo que tú quieras, pero no descuide que tu nombre esté en el libro de la vida. Hablaba en estos días con mi hijo y le decía, qué curiosa la vida, Andresito. La gente trabaja en una compañía, se matan como animalitos, se parten por la mitad, trabajan 30, 40 años, envejecen y ya se ponen viejos y ya se acabó. 30, 40 años, 50 años, agarran todos esos papeles, todo lo que hizo, le echan a la basura y lo queman. Ahí se fue la historia de una persona. ¿Y qué? ¿Y qué? Ganó dinero, compró casa, compró carro, compró propiedades. El tipo se envejeció, ya está como una pasa, se muere y se fue. ¿Y qué? ¿Y qué? La misma historia se repite, la misma historia se repite. Y los seres humanos son tan sabios, tan inteligentes, tan capacitados, que repiten la misma historia que millones y millones han repetido. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Eso es ser sabio? Eso es ser, perdónenme, eso es ser tonto. Lo mismo que ha hecho, lo mismo. El tipo creció, el tipo fue a la universidad, se graduó excelente, tremendo profesional, ganó mucho dinero, mucha fama, mucho todo, ¡pum!, se muere al cementerio. ¿Y qué relajo es? Y todavía en el cementerio, usted ve, doctor fulano. ¿Y qué importa un doctor muerto? ¿Para qué sirve? Ingeniero. ¿Pero quién le importa un ingeniero muerto? ¿Entienden la estupidez de los seres humanos? ¿O no? Entonces, ¿cómo es posible que el mismo relajo se repita? Descuidan la salvación, descuidan la relación con Dios, descuidan lo más importante por lo que es pasajero. ¿O no es pasajera la vida? Eso no es pasajera la vida. Tanto afanar y tanto luchar y una desesperación. Muchacho, cógelo suave. No, es que entonces, compadre, una carrera es un instrumento para vivir mejor, no en la salvación. ¿Cómo tú descuidas la salvación por una bendita carrera? Por ganar dinero. Perdón, yo no estoy regañando a nadie, pero es que, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Oye, ¿qué pasó? Que no lo vi en la campaña. Oh, no, es que tengo mucho trabajo. Y digo, ¿alguna vez no has tenido mucho trabajo? Y se ríe, sí, siempre tengo mucho trabajo. Digo, entonces, ¿cuándo va a tener poco trabajo? ¿Qué? No, que cuando me jubile. Mentira, compadre. El tipo está enfermo. Es un neurótico compulsivo, trabajador.
¿Se enferma la gente de trabajar? No se enferma. Neurótico compulsivo, trabajador. Neurótico compulsivo, bebedor. Neurótico compulsivo, jugador. Neurótico compulsivo, lo que usted quiera, pero un neurótico. ¿Y qué cosa es eso de neurosis? Es un estado de desajuste psicológico que envuelve reacciones irracionales sin perder el contacto con la realidad. El neurótico está enfermo y no sabe que está enfermo. Y mientras más lejos de Dios está, más se enferma. ¿Está enfermo este mundo o no está enfermo? A ver, ¿sí o no? Mire las prioridades de la gente. La gente tiene las prioridades al revés. Primero debe ser Dios, ¿o no? Y segundo debe ser usted. Y después todo lo demás. Porque si usted está mal, ¿quién le va a servir a usted? Imagínese usted muerto, chueco y hecho una leña, ¿a quién usted le va a servir para nada? Usted tiene que estar sano, robusto y bien para servirle a Dios y servirle al semejante, ¿o no? Pero asegúrese de tener su nombre en el libro de la vida. Voy a hacer 2 preguntas y tal vez se me ocurra una tercera. Mi primera pregunta, amigo, amiga, si usted ya tiene su nombre en el libro de la vida, alabado sea Dios. Si no lo tiene, es una buena oportunidad para tomar una decisión. Mi pregunta es, querido, querida, ¿quiere usted mantener su nombre en el libro de la vida? ¿Quiere usted que su nombre esté en el libro de la vida? Póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Ahora, escúcheme bien, hermanito, hermanita, que usted está muy cuadroso porque tiene su nombre en el libro de la vida. Si usted anduvo en poca vergüenza, cometiendo pecado en su sinvergüencería, despreocúpese, usted se fastidió, el nombre se lo borraron, compadre. ¿No fue lo que dijo Dios? A ver, ¿lo dijo o no lo dijo? No, que Dios es misericordioso. Misericordioso. Misericordioso, ten cuidado. Ten cuidado. No viviremos para siempre en este mundo. Todo en este mundo es cuestión de tiempo. Ayer yo era un jovencito. Compadre, ya pasaron los años. A veces hablo con mi esposa y le digo, mi negra, qué rápido se fueron los años. Le digo, mi negra, ¿te acuerdas cuando íbamos a la iglesia que yo te decía, no nos distraigamos? Toda esta gente que tú ves se van a ir, nos vamos a quedar tú y yo solitos. Así que saquemos más tiempo entre tú y yo y no nos dejemos engañar por toda esta gente. Verá, toditos van a coger su rumbo, solo tú y yo vamos a estar juntos. Y el tiempo pasará, vendrán los hijos y todo lo demás, atendamos los hijos y todo, pero vamos a estar juntos tú y yo, mi negra, siempre. Cuidémonos tú y yo, mi negra, porque si no nos quedamos tú y yo, ¿qué va a pasar? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cuando uno es joven y está con los amigos, un día se van. Y después hasta los hijos se van o no se van. Una dama le estaba casando el hijo. Cosa linda, mamá. Cosa linda. Terminó la boda y estamos ahí en la recepción. Y estamos en la mesa y la señora llora, que llora. Era su hija mayor, allá en Santiago. Y llora y llora. Y empezaron entonces a regañar a la señora. El esposo y todo el mundo regañando, que hacía, que. Digo, esperen un momento. Y todo el mundo puso atención porque el pastor era miembro de mi iglesia. Digo, ustedes son unos abusadores. Qué bueno es hablar, ¿eh? Esperen que a ustedes les toque. En ese tiempo los muchachos estaban chiquititos. Digo, esperen que a ustedes les toque. Dejen a esa mujer tranquila. Demasiado valiente ella que está aquí. Es su hijo mayor, su mano derecha. ¿Qué le pasa a ustedes? Llore todo lo que le dé la gana. Y empezó ella entonces a reírse. Llore todo lo que a usted le dé la gana. Y si no quisiera, no cene nada. Y todo esto mándelo a donde usted le dé la gana. Es su hijo. Olvídese, riéguese. Y ella se reía y lloraba. Digo, qué abusadores. Ahora, el nido vacío, ¿duele o no duele? ¿Duele o no duele? Y la señora me decía, mire, usted va a dormir en esta habitación que era de mi hijo mayor. Esta casa la hicimos. Y mire, cuando hicimos esta casa, cosa linda, son 4 hijos, hicimos 4 habitaciones. Y mire, hay un baño para 2 y otro baño para 2. Pero este era mi hijo mayor. Yo todavía conservo todo. Mire, aquí está la ropa de mi hijo. Y le pregunto yo, ¿y cuánto tiempo hace que se fue? Como 20 años. Cosa linda, mamacita linda, mamá. Como 20 años. Como quien dice, eso fue ayer. Está todo igualito. Vivimos de recuerdo los seres humanos. Pero le tengo buenas noticias. El Señor viene pronto. Gloria a Dios. Y estaremos delante de Él. Papá, mamá, por favor, arregle su paquete, arregle su maleta, prepare su familia, vámonos para el cielo. Aquí todo es pasajero, todo es pasajero, todo es pasajero, todo pasa.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quisiera usted que su nombre se mantuviera en el libro de la vida? Una pregunta atrevida, que es la tercera pregunta que quiero hacer. Sinceramente, ¿hay alguien aquí en esta hora que reconoce que su nombre no está en el libro de la vida? Escuche, si usted no sabe si su nombre está en ese libro, le garantizo que no está. ¿Cuántos no saben si su nombre está en el libro de la vida? Levanten la mano conmigo, por favor. ¿Cuántos no saben si su nombre está? Bueno, levanten la mano, señor, levanten la señora. Si usted no sabe si su nombre está, no está. No está. Porque todo el que tiene su nombre en el libro de la vida lo sabe. ¿O no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Cambio la pregunta. ¿Quieren ustedes que su nombre esté en el libro de la vida? ¿Quieren que hoy en el cielo tomen en cuenta eso? Vamos a ver si es verdad. Vengan conmigo aquí, vamos a orar aquí al frente. Adelante, vengan aquí conmigo, vamos a orar. Vamos a orar, a pedirle a Dios que ustedes esta noche Dios les ponga el nombre en un libro que se llama Libro de Memoria, para que del libro de memoria ustedes se preparen y lo pasen al libro de la vida. Vengan aquí. Todo lo que saben que no tienen su nombre en el libro de la vida. Los que no saben si lo tienen, vengan conmigo al frente. Pastor, si me acompaña. Fernando, si usted me acompaña, por favor. Vengan, vamos a orar. Yo ruego al cielo que todos nosotros oremos por estas personas. Que todos nosotros seamos una inspiración y un apoyo para que todas estas personas, todos estos nombres tengan su nombre en el libro de la vida. Que le ayudemos. Empecemos a trabajar con ellos desde ahora. Y a medida que pase el tiempo, que uno a uno, dos o todos se entreguen al Señor y entonces sus nombres se registren en el libro de la vida. Mi nombre lo registraron el día 30 de junio de 1979, un sábado a las 5:30 de la tarde. Ya tengo 58 años. Tengo muchos años caminando con Cristo Jesús. Cuando me bautizaron tenía 19 años de edad. Ahora tengo más tiempo caminando con Jesús que el que viví sin caminar con Él. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuánto felicitan a estas personas? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay en la sala algún amigo, algún familiar de estas personas que han pasado al frente? Si usted es un amigo o un familiar y quiere venir a acompañarle, venga por favor, acompáñele. Necesitamos unirnos todos para ayudar a que esta gente pronto tengan su nombre en el libro de la vida. Venga sin temor. Mire bien los que pasaron al frente, y si es un familiar suyo, o un amigo, o una amiga, o usted es la persona que le invitó a venir, o usted está trabajando con ellos, con ella, venga por favor. Tenemos entre todos que comprometernos delante de Dios para empezar a preparar a esta gente que puedan entrar en el reino de los cielos. Cristo dice, no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de que vuestros nombres están, dice Cristo, registrados en los cielos. Allí está mi nombre, allí está el nombre de mi esposa, allí están los nombres de mis 3 hijos. Y cada mañana cuando abro los ojos le pido a Dios, Señor, que nada ni nadie borre ningún nombre de mi familia de allí. Porque cuando Cristo venga, el único tesoro de este mundo que quiero llevar al cielo son mi esposa y mis hijos. Porque todo se va a quedar aquí, ¿o no? Muy bien, ¿alguno está solito? Aquí está Miguel, Fernando y su esposa, ¿no? ¿Hay alguien más que esté solito? ¿Todos tienen alguien que le acompaña? ¿Está solita Teresa? ¡Ey! ¿Me han dejado sola Teresa? Muy bien. Nena, acompáñame a Teresa con el pastor. Muy bien. ¿Alguien está solito o solita? ¿Quién está sola? ¿Usted está sola, mi amiga? Ah, sí. Tenemos que acompañarla. Fernando, gracias. Todos tienen su compañía, ¿verdad? ¿Se atreven ustedes a que empecemos desde hoy a orar por estas personas para que esos nombres se pongan en el libro de la vida pronto? Y, bueno, hay que levantar la mano para que el ángel tome la nota. Levanten la mano todos los que van a orar por esta familia para que el Espíritu Santo los toque y tengan su nombre pronto en el libro de la vida. Muy bien, ¿ustedes creen que es hermoso estudiar la Biblia? ¿La Biblia por la Biblia? ¿Sí o no? ¿Solo la Biblia? Hay un pensamiento hermoso en uno de nuestros libros. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Les recomiendo ese libro, si quieren conocer a Jesús.
les recomiendo ese libro. Ese libro cambió mi vida. La Biblia y ese libro transformaron mi vida. Y me mostraron y me enseñaron la belleza de Cristo Jesús. Si usted no lo tiene, entonces háganos saber y haremos algún arreglo para que lo tenga. Hace unos días estábamos en un país muy lejos de aquí. Usted se monta en un avión aquí, para llegar a ese país tiene que pasar 17 horas y 45 minutos, volando sin bajar. Y estaba hablando de esto y mencioné ese libro por un grupo de gente que pasó al frente. Y le recomendé el libro y me gustó cuando el pastor dijo, aquí está el libro. Y empezamos a repartirle el libro a la gente de una vez. Yo sé que podemos hacer arreglo para conseguir ese libro. Los que estén interesados en conseguir ese libro, háganselo saber al pastor o háganselo saber a Fernando, y si no, me lo hacen saber a mí, pero déjenme a mí de último. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, gracias por el interés, el empeño, el afán, la dedicación que usted ha tenido y ha puesto para salvarnos. Gracias por su amor, su clemencia, su bondad, por su misericordia. Dios santo, Padre amado, gracias por esa manera tan tierna, cuidadosa y delicada como usted nos trata, sin merecerlo. Gracias porque usted no nos empuja, no nos obliga, no nos manipula. Gracias por ese trato caballeroso que usted tiene para con nosotros. Amén. Querido Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por las evidencias, los hechos, las pruebas que usted nos ama por sobre todo, que ha sacrificado todo para nuestra salvación, que ha arreglado, corregido y resuelto todo para que nosotros apliquemos la voluntad escogiéndole a usted, escogiendo a Jesús y alcanzar así la salvación y la vida eterna. Padre, hoy estas personas han pasado al frente para decir públicamente, quiero prepararme para que mi nombre esté pronto en el libro de la vida. Señor querido, tómenos a cada uno de los presentes para que de alguna manera les ayudemos y que pronto ellos como nosotros tengan su nombre en ese santo libro y todo el derecho de entrada en el reino de los cielos. Querido Padre, oramos no solo por ellos y ellas presentes en este lugar. Oramos también por los que nos siguen a través de la radio o a través de la internet y la televisión, que todos y todas que han tomado esta decisión de prepararse para que sus nombres se registren en el libro de la vida, Señor, reciban el alimento, reciban, Padre Santo, la atención necesaria para que esto sea una realidad en su vida. Querido Señor, les recomendamos a esas personas, si no tienen quien le enseñe la Biblia, que vayan a la página lavozdelconsolador.org para que estudien allí su Biblia con esos sermones. Si tienen YouTube, vaya al canal La Voz del Consolador Oficial y allí en La Voz del Consolador Oficial estudie esos temas con una libreta, con un lapicero y tome su Biblia en la mano. Aprenda. Conozca más y más a Jesús, conozca más a Dios, conozca quién es el Espíritu Santo. Llénese de la Biblia y entonces haga y acepte las cosas como la determina Dios. Le garantizo, amigo o amiga, que muy pronto cuando Cristo venga, usted también podrá decir con las manos levantadas, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Que ese sea el canto de todos nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.